Yo creo que este pobre país sobrevive muy mal a los gobiernos de izquierda. ¿Cómo se conquista a la izquierda dura? Yo creo que hay que dejarla donde está nomás. Hay mucho ruido con que la presidencia de Boric está haciendo las cosas mal. No ha pasado nada con Boric. Nos pasamos de estudiante de Derecho, pasamos por concejal, después nos saltamos a ser presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo logra ese liderazgo? Yo creo que llegué a ser presidente de la Renovación Nacional por descarte, ¿no? El gobierno del presidente Piñera fue un gobierno de derecha. ¿Existió una cierta rivalidad entre los dos? Mira, yo creo que sí, porque él se sentía desafiado porque no le llevaba la mena en todo. ¿Cuál es su candidato para la presidencia? La preocupación del alcalde siempre debe ser los ciudadanos de su comuna. Yo fíjate, creo que tenemos en Chile un serio problema con la calidad de nuestras ciudades. Yo creo que este mal humor nacional, que es una cosa, a mi juicio, agobiante, tiene mucho que ver con la mala urbanización en Chile. Ese mal genio en que estamos sumidos, todos enojados con todos, y es terrible. ¿Y siempre fue igual? No fue siempre igual. Y no todo en Chile es igual también. En el sur será otro humor, bueno, en el norte otro. ¿Tú has ido, por ejemplo, a Temuco? Date una vueltecita. Quiero decir, en el sentido urbanístico. Sí. O sea, le ponen poca cabeza. Si en Temuco no debería haber ningún problema, pues, porque tienen clima, tienen lluvia, hay verdor, están los tilos de la plaza, ¿no? Pero tienen un serio problema de smog, por ejemplo, ¿no? De las más contaminadas junto a Coyhaique. Por ejemplo, Coyhaique es la otra más fatalizada. Pero ahí, yo no sé en qué grado puedo yo decir estas cosas, pero tú después lo quitas. Pero ándate tú a la comuna de Estación Central. Ayer anunciaron, el prócer que está ahí, que no sé cómo se llama, anunció que iban a tener plan regulador, cuando tienen 100 edificios de 38 pisos. ¿Y tú has oído hablar de los yetos verticales? Se dice muy educadamente, el yeto vertical. Es sociológico. Suena bonito. Es sociológico, pues, cacha tú. ¿Eh? Un infierno, porque se matan a puñaladas en los pasillos oscuros. Y ahora van a hacer plan regulador. Tarde. Muy a tiempo. Don Carlos, y para nosotros muy importante es conocer a don Carlos Larraín. De sus inicios lo vamos a transportar, de alguna otra manera lo vamos a hacer vivir esa infancia, que nosotros no sabemos cómo fue, pero a toda la gente yo sé que le gustaría conocerlo. No tan solo su opinión política de la contingencia hoy día de la municipalidad y el cable, sino también esos años de esa madre. Ya me echó para abajo todo mi alegato inicial. Bueno, partamos de nuevo. No. Tenemos que llevarlo ahí porque tenemos que saber ese alegato inicial de dónde nace. ¿Fue un padre, una madre, de estos hermanos? Ese ímpetu viene de dónde viene, es conocerlo humanamente. Ya, bueno, yo qué te voy a decir, tercer hijo, muy distanciado a mis otros dos hermanos, 8 y 9 años, así que fui como hijo único, muy regalón. Concho. El conchito que llamaban. Y nada, pues lo pasé muy bien de joven, hice muchas tonteras, naturalmente, las que corresponde a esa edad, pero mis papás fueron muy buenos con nosotros, con todos nosotros y conmigo, bueno, ya te digo cómo era el niño chico, fueron particularmente cariñosos, nos dieron una buena educación, en la casa se hablaba mucho de política, y había una cierta tradición de tener una casa bonita y el patio bonito, y de ahí viene un poco esa preocupación, llama la estética, perdóname la palabra, es medio ambigua hoy día, pero preocupación por el marco en que uno vive y trabaja. O sea, aquí yo cuando entré te felicité por lo bonito, Matías, que tenías el arreglo aquí, porque la verdad es que lo hallo bonito. ¿Y eso viene por la madre, por el padre? Mira, por mi mamá, sobre todo. Bueno, el papá de ella había sido alcalde en Las Condes muchos años atrás, se llama Carlos Peña Taegui, tiene una calle por ahí en un cerro. y nada, pues él cuidaba una casa vieja, que todavía la ocupo yo vivo en la casa de mis abuelos. Soy de los pocos chilenos que lleva 4 generaciones en la misma casa. Y la cuido, y la cuido, y la cuido. Bueno, tú me decías, mi niñez, pues era los tiempos en que uno tenía una pelota, y si la pelota tenía 18 cascos, era una super pelota. Ustedes no saben de los cascos, sí, ¿no? Hay fútbol aquí. La pelota de 18 cascos, esa era la gran ambición. Y uno pasaba peloteando y pues yo chuteaba contra una pared, y tenía una bicicleta que fue comprada usada, por supuesto, pero era Rolly, era muy importante. Eran medias inglesas, no sé cómo. Se las bicicletas antiguamente y se volvían a regalar a la otra Navidad. Por supuesto. Eso no se sabe y no se cuenta mucho. Y
Y nada, pues, o sea, una niñez completamente tranquila, muy normal para el tiempo. Amigo de ¿Cómo Pablo. era, cómo era el Chile en ese entonces? El Chile, en fin, el Chile que yo no me percataba de muchas cosas, pero cabrón chico. Pero sí me acuerdo que vivíamos en la calle Providencia, en la esquina con Seminario, calle Seminario, y pasaban las carretas llenas de zanahoria a las 6 de la mañana. Unas carretas preciosas con 2 y 4 caballos. Y muchas veces venía un perro caminando entre medio de las ruedas. Eh, bueno, para decirte que era un país apretado. O sea, mucha gente que vivía en la agricultura, a medio morir saltando, por supuesto. Y pasaba un auto de vez en cuando por la Avenida Providencia. Viajar al sur en esa época, vacaciones, ¿dónde? No, íbamos a la chacra aquí, porque donde yo vivo ahora entonces era lejos. ¿Ah? Era donde está la clínica Las Condes, por ese sector. Entonces era un viaje. Y pasábamos el verano ahí, la mayor parte de las veces. Y mi mamá arrendaba una casa en Viña, en el mes de enero, febrero. Y se disfrutaba ya. ¿Mm? Se Lo disfrutaba. pasábamos estupendo, fantástico. Colegio San Giorgio. Sí, exactamente. Cuando estaba comenzando el San Giorgio. No, pues no, el Colegio San Jorge, St. George's College, fue organizado en Chile por el papá de los Hamilton, Juan Hamilton, esa gente. Él echó a andar un primer colegio de habla inglesa. ¿Qué año llegaron los padres de la Holy Cross? Se llamaba la congregación, no te sé decir, pero ahora ha sido año 50. Mi hermano mayor estudió ahí y yo entré en la cola. Era un colegio macanudo, ¿ya? La congregación construyó ese tremendo edificio que hoy día, como seña de los tiempos, es de los mormones. Bueno, ese era mi colegio. Y recibió ahí una formación religiosa, me imagino. En su casa, ¿de qué se hablaba en la mesa? ¿De política? Ya nos dijo. Se hablaba ¿De mucho. religión se hablaba? Se hablaba de todo. O sea, era muy libre la conversación. Y mis viejos eran interesados en todo. Yo he contado muchas veces en algún programa de radio que el día sábado íbamos a almorzar donde mi abuela paterna, que era ciega, casi del todo, y fascinación por la política. Y entonces había que oír a Hernández Parker, a quien ustedes no han conocido porque son muy jóvenes. Bueno, Hernández Parker era un periodista, un comentarista de política bastante importante en su tiempo, que pertenecía a la izquierda. En mi familia no eran de izquierda, pero se le oía religiosamente, o sea, no se hablaba en la mesa mientras Hernández Parker estaba hablando el sábado, ponte tú, entre 20 para las 2 y las 2. Era como un mochati hoy en día, ¿o no? Claro, un poco algo así. Una cosa así, un poquito menos mordedor, diría yo, pero bueno. Mordedor. Saluda a ser muchacho. Pero bien, o sea, los temas eran eso, la política, la patria y claro, la religión también. Al ser el hijo menor, ¿tenía opinión? ¿Yo? Sí. ¿Pasaba el tiro a almorzar con los padres en el comedor? No. O la mesa del pellejo. No, yo almorzaba, si era una familia chica. Chiquitita, 5 en total. Pero los chicos no hablábamos en la mesa. No. Está prohibido. No prohibido, pero no había... hablaban los grandes. Claro. Había que escuchar nomás, había que aprender. Había que comerse toda la comida. Porque eso sí. En esa época, de estos padres, ¿eran padres que corregían con la palabra o del trato? Nunca me pegaron mis papás. De corregir, nos corregían a cada rato. Pero yo no recuerdo que me hubiera llegado una palma. ¿Una educación estricta como la...? Estricta en el sentido de que, bueno, se sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. No había zonas grises. Pero ¿se podía opinar distinto políticamente en esa mesa? Yo nunca discrepé de ellos. No te puedo decir. No tuve ocasión. Luego de eso, en esta educación donde usted era el concho, usted ya tenía claridad. ¿A qué empezó a despertar este interés en estudiar Derecho, por ejemplo? Mira, fue muy tarde, oye, y casi una chiripa. Yo quería estudiar agronomía. Y un señor a quien yo conocía me dijo, mira, Carlos, la agricultura en Chile no está muy bien. Y se estaba ya anunciando la reforma agraria. Te estoy hablando de años 61, ponte tú. Y no prometía mucho. Y bueno, yo era de familia de abogados. Así que volví a la base, como quien dice.
Soy nieto de don Luis Claro Solar, bisnieto, perdón, de don Luis Claro Solar, que es una persona importante en el estudio y la enseñanza del derecho en Chile. Escribió 18 tomos sobre derecho civil chileno y comparado. 18 tomos. Antes de seguir con este capítulo, te dejo invitadísimo a ver nuestra plataforma somosrentable.com, el primer crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos, donde nosotros coinvertimos en cada uno de los proyectos inmobiliarios que hay en la plataforma y donde desarrollamos proyectos propios. Te invitamos a sacarle mayor rentabilidad a tus ahorros a través de nuestra plataforma. Te esperamos en somosrentable.com y seguimos con este capítulo. En esa época, ¿a quién admiraba usted para seguir esa carrera de derecho? No sé, yo me metí un poco por descarte, oye, la verdad no tenía una claridad loca, no. Me gustaba leer, eso sí, me gustaba leer. Pero eso del derecho per se no me parecía muy tentador. ¿Existía sexto de humanidad o cuarto medio usted? Sexto humanidades. Bachillerato entonces. Eran 2 ciclos de 6 años. Sí. Y luego bachillerato. Y bachillerato, claro. Y ahí entra a la Universidad Católica. A la Católica, sí. Y comienza esa carrera a estudiar Derecho, donde sus hermanos que habían estudiado, o que ella Ingeniería. Eran ingenieros. Ingeniero civil. No, mi hermana no estudió nada y mi hermano estudió ingeniería civil. Usted comienza en esta Universidad Católica. ¿Cómo era la universidad? ¿Cómo era la pontificia en esa época? ¿De qué se hablaba? ¿Era revoltosa? ¿No era revoltosa? Revoltosona, claro, pero no nihilista, pues, como es hoy día. O sea, se podía hablar de todo. Había, por supuesto, muchos demócratas cristianos, pocos conservadores. Yo era del grupo de los conservadores. Eso era, porque la discusión era muy educada. Nunca se agarraban de las mechas, digamos, no pasaba nada. ¿Qué profesor lo marcó? ¿O qué profesor tiene muy buenos recuerdos? Son varios, pues, varios profesores que sacaban la mugre pues, para enseñar a todos esos brutos. Yo era el más bruto. No sé, pues don Carlos Domínguez Casanueva, don Ramón Luco, que enseñaba Derecho Romano, don Víctor del Piano, que enseñó Derecho Civil 3 años. Y don Víctor era un cabezota, pues. No sé, don Sergio Rejola, procesalista conocido, don Pedro Lira Urquieta, que fue decano además, muchos años. Escribía mucho, era académico de la lengua. Era perdón, lo digo sin sentido peyorativo, unos viejos macanudos. Y que no ganaban nada, lo hacían todo al gratín. Que después le tocó, todo al gratín. ¿Después le tocó a usted ser profesor? No, yo fui ayudante de un par de ramos de filosofía del derecho y un tiempo hice historia de Chile en otra parte, en la Facultad de Periodismo, pero nunca fui profesor dedicado, no. Pero sí nos contó que fue profesor en un colegio. A ver. Eso es distinto. Claro, fui profesor 19 o 20 años en un colegio. Hice varios ramos, historia, doctrinas sociales en general. Y ahí entraban, bueno, nazismo, marxismo, liberalismo. Y también tuve unas clases de doctrina social de la iglesia. Pero eso tuve 19 o 20 años. ¿Y ahí fue profesor del ministro Bulnes? Sí, pues fue alumno del colegio. Hace muchos años. Buen alumno. ¿Qué recuerdos tiene de él? Muy buen alumno era. Pues, ¿Se portaba bien o...? Eso no me acuerdo. Yo creo que era muy tranquilo, Felipe. ¿Ah? Después empezó a portarse mal. Lo tuvimos sentado aquí. Ahí tuvimos... Eso lo digo en broma. No puedo decir nada malo de Felipe. No. Don Carlos, y usted como estudiante de Derecho, luego vamos a pasar por su carrera profesional, ¿qué le apasionaba en esos años? ¿Qué ella sentía pasión? ¿Qué lo movilizaba? ¿Mientras estaba en la universidad? En esos años de su juventud, 20 años. Lo que más me movía era las niñas. Había algunas bien bonitas. Bueno, y... Yo esperaba que me dijera la política, Jaime, porque las niñas. También la política. Todo por el bien común de todo tiene su hora. Todo tiene su hora. Lógico. La política nos interesaba mucho. En la escuela, pues, era muy politizada la escuela, en buen plan, como les dije hace un ratito. Pero era muy simpático el ambiente. Discutíamos mucho con la democracia cristiana, porque la democracia cristiana era, como decirte, un poco coqueta. Entonces, frente al problema qué sé yo, del comunismo instalado en la Unión Soviética o en República Alemana Oriental o en Cuba incluso, tenían ¿cómo decirte? Sus veleidades. Entonces eso daba para mucha pelea.
Harta discusión acalorada. Mucha discusión, claro. Yo manejaba un diario, publicábamos un diarito mural con José Antonio Viragallo, fíjate, que después terminó en el MAPU y después fue ministro de Allende, no, fue subsecretario de Justicia con Allende. Y bueno, o sea, eran tiempos activos, había mucha discusión doctrinal, porque se estaba produciendo ese pequeño trasbordo ideológico de la democracia cristiana, ya nosotros nos daba una rabia tremenda. Esa rabia alguna vez, mire la pregunta que lo hacen, de niño hasta esa fecha, ¿alguna vez se agarró a combo? No, fíjate. ¿Tuvo a punto? Tampoco. Nunca recibió un coscacho. Sí, eso sí. De recibir coscachos, sí, pero yo era muy chico para estar organizando peleas. No No le convenía. Metro 70, si es que no me convenía. Mejor ganar pero espérate, A ver, yo tenía clases de box. Ah, por eso. Boxeábamos en el barrio con don Florindo se llamaba el profesor, que era el tipo más simpático. Y entonces Florindo nos enseñaba a tirar las manos. Cuando en la época el box era importante. Por ahí, entre los 20 y los 25. Martín Vargas. No tanto. Pues. Después le tomé clase a mis niños con Martín Vargas. ¿En serio? Sí. Pobre Martín, tú sabes, terminó muy mal. Estaba muy mal, muy golpeado, muy malito, muy apagado, ¿no? ¿Y le gustaba el box como deporte? Entretenía, digamos, y una cosa. No era muy seria la cosa, ¿no? ¿Qué otro deporte hizo de joven? Yo, mira, esquiaba y patinaba en ruedas. Yeah. Yo jugué hockey en ruedas hasta hace como 5 años, cuando me anduve clisando una costilla. Yeah. ¿Le gustaba? Me encantaba. Y me sigue gustando. Mira, yo no tenía idea que existía ese perdón a la selección de hockey en patines. Y es pecado grave, ¿eh? Oh, sí, yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Chile, curiosamente, ha tenido muy buenos equipos de hockey en ruedas, en patines, en torno a un liceo que existe en San Miguel, que se llama Miguel León Prado. Tenía unos equipos de hockey geniales. Yo iba para allá a verlos jugar de repente. Oye, jugaron afuera, no sé si llegaron a ser campeones, pero segundos o terceros en plan internacional. Ah, mire. Sí, es que es muy entretenido el hockey en patines, muy rápido, un poquito brusco, claro, no tanto como el del hielo, que el de hielo es muy violento, muy fuerte. Pero ahí se va marcando entonces la tendencia. Un hombre, podemos decir, deportista porque le gusta el deporte. No tanto como deportista, no, pero le gusta al menos... hizo deportes, digamos. Hizo deporte, Eso estudioso. Sí. Peleaba mejor con las palabras que con las manos. Sí, yo siempre me gustó escribir y maestreaba por ahí. Sí. ¿Y maestreaba algo? Bueno, escribía en el Diario Ilustrado, entonces, de repente. Teníamos el Diario Mural con José Antonio Viragallo. Yo pensé que usted le iba a aprender una ampolleta a José Antonio. José Antonio fue exiliado. Y cuando volvió José Antonio a Chile, después de muchos años, el gobierno de Pinochet pidió que se garantizara que estos retornados potenciales no iban a hacer algún despanzurro. Y con 3 amigos nos constituimos en garantes de la buena conducta de José Antonio Viragallo. ¿Verdad? Ah, mire. Claro. Cuando llegó Jarpa, Sergio Onofre Jarpa, al Ministerio del Interior, que fue lo más importante que hay, él permitió que volviera gente. Y José Antonio estaba muy aburrido afuera, aunque estaba en Italia, que no da para aburrirse mucho, para mi gusto. Volvió a Chile y nosotros ¿cómo decirte? Lo padrinamos. Qué increíble esas historias de... hoy en día, yo creo que, no sé si mucha gente o poca gente sabrá esa historia, pero uno hubiese pensado que eran totalmente enemigos, que, oye, este gallo que es contrincante, opositor político, o sea... Lo único que yo quiero es que se quede fuera de Chile, porque que no vuelva, pero había esa educación cívica que yo creo que sin duda se perdió y se ha ido perdiendo con el tiempo. Bueno, hubo años muy malos, por supuesto, entre el 73 y el 83, creo yo que la cosa era muy dura, muy áspera. Yo no me acuerdo el año en que volvió José Antonio, pero era muestra de una cortesía elemental, vieja amistad, punto. Pero tú pones el dedo en la llaga, yo creo, cuando dice que como que se han endurecido los bordes en Chile. Está todo el mundo muy enojado con todo el mundo. Sí. Y en política, bueno, tú ves el nivel del debate, es muy áspero y muy, como quien dice que estamos en grupos irreconciliables. Sí. Tuvimos,
perdón Jaime, pero tuvimos, que me acordé de ese capítulo porque tuvimos a Francisco Elwin, al hijo del presidente, y mencionaba que efectivamente la transición, inclusive desde su perspectiva, fue una transición totalmente dentro de los márgenes, no sé si ocupar la palabra amistosa, pero fue una transición educada Sí, que tenía que su papá, y dicho de su propia boca, su papá tenía una relación cordial con el general Pinochet, sí. y eso como que hoy en día efectivamente uno diría esto es imposible, o sea, aquí me está mintiendo este señor porque totalmente, no sé, es como que uno dijera, no sé, Boric tiene una relación cordial con alguien de la oposición, y que efectivamente el discurso hoy en día político y además la relación personal humana se ha tornado totalmente, en algunos casos, inmanejable. O sea, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, pero esa transición estuvo marcada muchas veces por los intervinientes, los caracteres. Don Patricio Elwin era un hombre muy tranquilo, súper conciliador, y entonces supo dar un tono de tranquilidad, de que no llegaba él a echar abajo todo lo que se había conseguido, que al fin y al cabo no era poco, porque hoy día no se aprecia mucho la economía de mercado, pero si no fuera por los milicos no tendríamos economía de mercado, así de simple. Estaríamos a palos con el águila, con las cocinas grises, y con las exportaciones en 3.000 millones de dólares. Y hoy día estamos en ¿qué? En 85.000 millones de dólares de exportaciones. Y que hay que ver qué le dan de comer a las exportaciones a mucha gente. No, a ver, te quiero decir yo que sí, fueron años. Bueno, se entendió que había que hacer un esfuerzo de reconstrucción, pues era de reconstrucción política, porque evidentemente los militares no podían estar siempre a cargo. Y nos tocaba a nosotros, no a mí, si yo no era nadie, pero a los civiles, po, que habían hecho todo lo posible para que la política en Chile se fuera a los perros, po, antes de. Hicimos todo lo posible. ¿Y ese espíritu se fue perdiendo con el tiempo? El primer gobierno de Elwin, efectivamente, creo que ese espíritu existía, pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, de hecho, la misma figura del general Pinochet fue como mutando, y se fue, se volvió mucho más negativa, se polarizaron más que en ese entonces, o me equivoco. A ver, yo creo que a Pinochet le tocó hacer cosas terribles, y se le fue de las manos la policía secreta, eso es un hecho. Ahora, con el tiempo se fueron descubriendo muchas cosas que no se sabían entonces, pero también era muy evidente que lo que tenían al frente no era un conjunto de niños de coro. O sea, aquí en Chile hubo depósitos de armas, hubo guerrilla bastante organizada, algunos de los que hoy día se las dan de muy ecuánime cargaban armas, ¿no? Digámoslo. Entonces, la coyuntura en que se metieron los militares fue de una dureza tremenda. Entonces, eso luego lo tomó la izquierda como el súper gran tema, y se convirtió Pinochet casi en tema único, porque la izquierda quedó lo que se llama en calzoncillo. No quedó nada de la Rusia soviética, no quedó nada de los países dominados por la Rusia soviética. Y entonces se aferraron a unos temas así postizos, como, bueno, por ejemplo, el cambio climático. ¿Qué le importa a los comunistas el cambio climático? Tanto como a mí me puede importar, no sé, la dieta de una actriz de cine, cero, ¿me entendí? Cambio climático, la suerte de la mujer. Ideología de género. La ideología de género. Bueno, y la democracia, pues hoy día son súper demócratas estos gallos. Es decir, Adam Smith es una alpargata vieja al lado de la señora Jara. ¿Me entiendes? Bueno, entonces eso para decirte que eso contribuyó a que se endureciera, me fui muy lejos, eso contribuyó a que se endureciera la conversación política en Chile. Pero hubo factores personales. Don Patricio Elwin, Eduardo Frei, que es un hombre también muy tranquilo, pero después se fueron enardeciendo y se pusieron más pesaditos y más bravos. ¿Qué edad tenía usted para el golpe? Uy, ¿qué edad tenía? ¿17? No, pues no. Si yo nací el 42, 52, 62, 72. Tenía 31 años.
estoy perdido. Claro. 31 años, ¿dónde lo pilla el golpe? Mira, yo ejercía las leyes y esa mañana me levanté a las 6 de la mañana para acompañar a un señor a quien le habían tomado un campo en Rancagua. Y entonces eran, ponte tú, las 6:20, ya me había duchado y me entra un llamado, teléfono negro de esos como zapatos, ¿no? ¿Que se giraba? ¿O... No era con magneto, no exagere, porque no sea insolente. Ubícate, Jaime, ya. Ubícate. Ya. Y así me Pero dijiste tú- tú que te iba a hacer una conversación respetuosa. No, Carlos, Sí, los teléfonos magnetos. yo tuve teléfono magneto en Molina. Tuve. ¿Dónde? Molina. A Molina, bueno, Tuve. queda lejos. No, aquí teníamos teléfono negro de baquelita. Oye, bueno, me entra un llamado a las 6:15 de la mañana y me dice el señor a quien iba a atender yo, acompañar a un comparendo en una toma de esta que... me dice, Carlos, parece que no vamos a tener comparendo, pero ¿por qué? Le dije, si estoy listo. Mira, es que se tomaron el camino a la altura de Angostura, por ahí donde está el Chita, qué lindo, lo ubican, ahora hay un casino horroroso. Bueno, le sacan la sangre a los pobres jugadores. Ya. Monticello. Y bueno, le dije, no, pues nos podemos ir por la Cuesta Echada, que yo conocí, no se conocen ustedes esa parte, No. hay una Cuesta Echada que pasa por detrás de la Angostura. No, me dijo, si no va a hacer falta, oye, porque parece que los militares se hicieron cargo. Y en ese momento pasó un helicóptero gigantesco por arriba de mi casa y comprendí porque había pasado algo. Yo estaba completamente colgado, no tenía idea. Eso es lo que pasó el día 11 de septiembre del 73, en mi caso. Usted no tenía, en esa época ejercía el derecho, no tenía No tenía participación. la menor idea. No, yo participaba en el Partido Nacional, en la juventud del Partido Nacional, que el presidente era Juan Luis Osa, este grandote, ustedes lo conocen, casado con Lucía Santa Cruz. Y ahí batallábamos, pero en plan político. Íbamos a las federaciones, bueno, ganamos la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica. O sea, se trabajaba, pero en plan político. ¿Cuándo usted comienza a ser parte de las decisiones, de lo que está, de cómo se tejía la política? ¿Cuándo comienza usted a ser un actor relevante? ¿Cuándo se empieza a sentir usted un actor relevante? Yo creo que muy relevante no he sido nunca. No te lo digo para beg a compliment, como se dice en inglés. Nunca he sido muy relevante. Pero yo me convidó un amigo mío, a nosotros se nos murió una niñita en un accidente de coche, de automóvil. Y bueno, era muy querida, tenía 9 años ya. Entonces yo anduve como la noche oscura durante mucho tiempo. Y un amigo mío a quien yo aprecio mucho, que se llama Roberto Palumbo, que también era de la juventud del Partido Nacional el año 72, 73, me dijo, Carlos, ya está tan apocado, ¿por qué no te metes de concejal por Las Condes? Y él me entusiasmó y me metí como concejal, candidato a concejal por Las Condes. Y ahí salí elegido a la cola de Joaquín Lavín, que sacaba muchos votos. Y estuve ahí como, no sé, 3 veces, 3 por 4, 12 o más. Fui alcalde también un tiempito Sí, cuando pues, Joaquín cuando Lavín salió. se fue. Y después Massa, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Sí. Y ahí llega Renovación Nacional. Eso ya era Renovación Nacional, claro. ¿Cómo logra ese liderazgo? Visto de afuera, un concejal, no por mirar en menos a los concejales, pero de concejal a ser presidente de Renovación Nacional hay un liderazgo que se ejerce. ¿Cómo usted logra...? No, yo creo que llegué a ser presidente de la Renovación Nacional por descarte. No había otro tonto que se hiciera cargo. No le creo esa historia a don Carlos. Falsa novedad, o sea, Carlos. No. O sea, que tú no sabes lo que es el presidente del partido. O sea, Arturo Godoy es poco. ¿Ustedes ubican a Arturo Godoy? Que le aguantó 16 rounds a Joe Louis. Sí, pero a ver. ¿Ustedes no se acuerdan de Arturo? No. Sí, por Dios, la gente. Antes son- Ignorante. Pero, don Carlos, pero antes de ser presidente estuvo en finanzas de Renovación, ¿no? Estuvo viendo las finanzas. Bueno, entre el 70 y el 73 reuníamos unos pesos para hacer lo poco que hacíamos, pero era pichintún, digamos. No, pero a ver, yo entiendo la humildad que tiene No, don no, Carlos. si no es humildad, es Ya, pero, realismo a ver, completo. Sí, pero yo le voy a decir un episodio que también lo dijo aquí alguien, uno de los invitados. Cuando se cambió el binominal, usted hizo una propuesta que estuvo a esto de salir a la luz y que usted estuvo en La Moneda. Sí, Eso las fuentes que tenemos acá, usted estuvo en La Moneda hasta largas horas de la noche tratando de que saliera esta nueva modalidad sí. que venía a reemplazar el binominal. Para mí eso es tener una injerencia no menor en temas políticos.
Ya, yo te cuento eso. A ver, no sé quién te contó el episodio, pero te lo explico del lado mío. Yo vi que en el en el primer gobierno de Piñera, la izquierda había crecido mucho y que muy probablemente la próxima presidenta de la República iba a ser doña Michelle Bachelet, que tenía todos los ingredientes, era mujer, era rubiecita, se subió al tanque, era hija de un militar, o sea, y bueno, ya había sido exiliada en Alemania Oriental, en condiciones muy favorables, pero eso es un capítulo aparte. Yo tengo amigos exiliados que fueron exiliados en Alemania Oriental y nunca formó parte del grupo de los exiliados. Habían niveles, habían Habían varios categorías. niveles, sí, pues ella no iba el 19 de septiembre a la fiesta. Bueno, eso es un recuerdo periférico. La modificación. Entonces yo vi que iba a ganar la izquierda. Y yo creo que este pobre país sobrevive muy mal a los gobiernos de izquierda, por decirlo bien educadamente. Es decir, meten la pata cada rato y hacen burrap. Ya, entonces yo vi venir eso y la verdad de las cosas es que me pareció a mí que lo que íbamos a tener era una desmantelación completa del sistema binominal que nos daba estabilidad, que agrupaba a los partidos al centro, porque por la fuerza de la mecánica electoral, los partidos tenían que ponerse de acuerdo para llevar las listas. Y la discusión de quién era candidato era interna en los partidos, no la resolvía el electorado. Entonces, bueno, y yo qué quise hacer, quitarle un poco de filo al binominal, pero preservando el binominal en lo esencial. Y lo hicimos de la mano con Ignacio Walker. Mano a mano. Redactamos, escribimos, hicimos un súper acuerdo. De hecho, fue el mismo Ignacio sentado en esa silla que nos contó. Mira tú. Ignacio colaboró mucho, sabe mucho política, y lo tuvimos listo. Además, yo siempre soñé con que la democracia cristiana nos podíamos reencontrar. Si no abrazarnos, por lo menos sonreírnos a la salida de la misa. Bueno, y nada, pues eso fracasó. ¿Por qué? Porque Piñera se opuso. Piñera le disparó debajo de la línea de flotación al proyecto, porque no era de él. Mira qué triste. La UDI se opuso también. Y el PC, porque el PC cachó al tiro que el proyecto no era bueno para ellos. ¿Entiendes? Porque lo que me movía a mí, ¿comprende? Sí, pues. Lo frenaba a ellos. Y eso fue, pues, la Lili Pérez, Cucharió también, que no perdió oportunidad. Fue una muy mala idea del gobierno de Piñera de bloquear ese proyecto porque nos habría evitado el súper proporcional en que estamos metidos hoy día y que tiene la política convertida en una jaula de monos. Puede ir al zoológico y tenemos proyectos de ley. ¿Cuál es la consecuencia de que sea una jaula de monos y esté tan dispersada la política actualmente? Para la gente que nos está escuchando y que quiera entender su visión, muy importante. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante? Porque mira, los países tienen un derecho fundamental, que es el derecho al buen gobierno. El buen gobierno es normalmente el gobierno estable. Chile además tiene una tradición presidencialista muy antigua, que es lo que nos distinguió del resto de América, al menos en el 19, hasta el año 91 por lo menos, 1891. Y bueno, después, claro, tuvieron los años 30 en que los socialistas se anduvieron enloqueciendo, porque esto de que los socialistas sean demócratas es una pura chiva. Organizaron golpes militares, pero como malos en la cabeza. ¿Te han oído hablar de Marmaduke Grove? Ya, Marmaduke, ¿para qué te digo? Era coronel de la FACH. Sí. De la mano con el PS, mandó golpes de Estado, con un caballero mate que era muy revoltoso. Pero en fin, hubo varios golpes. No duró mucho. No duró poco, creo que 90 días. Sí, pero en fin, oye, fuera de ese periodo caótico, bueno, después vino Arturo Alessandri, que era bien mandón y era inteligente. O sea, Chile tenía una tradición, una inercia presidencialista. Y resulta ser que ahora este gobierno, y en parte la segunda etapa de Piñera, está entregado a unos grupitos diminutos, pues, y cuando tú estás muy topado en las mayorías parlamentarias, 3 votos hacen toda la diferencia. Entonces 3 votos te pueden agarrar de la yugular y no te sueltan. Y eso es lo que está pasando. Si estamos muy, como decirte, apretados por grupos diminutos. Para usted el gobierno de
del presidente Piñera fue un gobierno de derecha? No, mira, bueno, hizo cosas importantes, creo yo, que fue mantener el sistema de economía de mercado. Eso es innegable. Eso hizo, segundo punto a favor, creo yo, que hubiera más trabajo. Y la verdad que lo que más necesitamos es trabajo, todo el mundo, usted, yo, en fin. No digamos los que están empezando en la vida, los jóvenes. Esos dos puntos yo creo que fueron bien básicos, lo mantuvo Sebastián. Ahora, en plan político, Sebastián no entendió nunca que en Chile estábamos aproximando en una época de una verdadera epidemia política. O sea, el país se politizó en el gobierno de Piñera. Entre el año 10, las manifestaciones, Jackson, Boric, Camila, etcétera. Se politizó el país y Sebastián y su equipo no lo entendieron nunca. Que había que reaccionar en plan político. ¿Y eso usted cree? ¿Cuál es el principal motivo? Estoy hablando del primer gobierno de Sebastián. Sí, porque han pasado varios ministros, y de hecho no fue adrede, fue simplemente, se fue dando nomás que han venido varios ministros, y claro, una de las principales virtudes es su capacidad de gestión, de trabajo, de estudio. Esas son las cosas que más se repiten de sus ex colaboradores, pero me da la impresión que no es solamente tecnicismo, no es solamente estudio, no es solamente, o sea, hay que tener una sensibilidad política como tal. ¿Usted cree que le faltó eso? ¿Cuál fue su diagnóstico? Que tu análisis es completamente exacto. Efectivamente, Sebastián era un gran organizador. Gestor, organizador, bueno, trazó un plan y lo cumplió. Y gestionaba en la presidencia y trabajaba bien, a veces un poco demasiado. Pero evidentemente ese sector de la derecha chilena apostó por el crecimiento económico. El PIB dividido por número de habitantes, eso no digo que nos iba a resolver todo porque tampoco eran tontos, pero fue su preocupación central, siendo que tú tenías que se había deteriorado el ambiente político mucho. Y eso en parte porque la izquierda le había perdido el miedo a los militares. Esto no se puede ni decir, pero ya lo dije. ¿Entiendes? Entonces se sintieron como el papá de Superman. Y había que echarlo todo abajo. Y eso Sebastián no lo cachó nunca. Nunca pudo entender de que aquí había un desafío político en curso. ¿Tuvo la oportunidad de conversar con él alguna vez y decirle las muchas veces, pero él no me tomaba en cuenta para nada. ¿Existió una cierta rivalidad entre los dos? Mira, yo creo que sí, porque él se sentía desafiado por esto que había un presidente de Renovación Nacional que no le llevaba la mena en todo. Y yo no se lo llevaba. Era mi papel, ¿tú me entiendes? Eso de tener gente que te dice, mire, jefecito, qué lindo está usted hoy día. El yes man. Por Dios, qué inteligente. Ha crecido 20 centímetros en la noche, etcétera. No sirve para nada eso. Y yo le llevaba la contra educadamente, si yo tampoco estaba por... Yo una vez dije por ahí, salió un titular, que el famoso segundo piso, ustedes saben a qué se refiere, el equipo cercano, tendría que haber bajado al segundo subterráneo. ¡Oh! Y esto fue una cosa terrible, que me clavaron con alfileres, etc. No, yo no estaba en sintonía absoluta porque eché de menos el pulmón de la política en el gobierno de Piñera. Y lo vimos como resultado, porque le entregó el gobierno a la Concertación más el PC, pues. Si eso fue la nueva mayoría, mira tú. ¿Y en esa crítica alguna vez usted dijo, yo puedo ser el indicado de ser presidente? No, eso me pasó por la mente. ¿Jamás? Nunca. ¿Nunca estuvo a punto de ser candidato? Nunca, jamás. Nunca. ¿Se le propuso? No, nunca nadie me lo propuso, no. Era alguna vez. Una cosa muy periférica, no. ¿Y usted decía tajantemente no? ¿O se tentó alguna vez? No, en lo más mínimo. No tuve nunca ninguna idea de ese tipo. Nunca, no te lo digo. No. 100% verdad. Y si no era Piñera el indicado, ¿quién era su candidato? ¿Esta persona? Bueno, mi candidato fue siempre Andrés Alamán, que fue vetado por la UDI consistentemente, les caía mal, siendo que Andrés Alamán era el tipo que tenía más juego de piernas, más visión de mediano plazo, prestancia personal y ganas de ser presidente, que vaya que es importante. Sí, pues. Porque tenía esa ambición.
legítima, y yo lo bombeé toda la vida. El año 13, en el mes de junio, se hizo una primaria en Chile, dentro de la derecha, y votaron 800.000 personas en la primaria de la derecha, un récord importante, porque la gente de derecha, tú sabes, para sacarla del desayuno con tostada cuesta mucho, ¿no? Bueno, 800.000 personas, y ganó Pablo Longueira por 21.000 votos a Andrés Alamán, es decir, el 1% de los votos. ¿Estoy bien? Sí. Ya. Y entonces a Pablo Longueira le vino el telele que sabemos, se retiró por ahí por mediados de agosto del año 13, se declaró que no podía, que estaba enfermo. Ya. Nunca he sabido yo. Depresión, dijeron en su minuto, no lo sé. Ha habido varias historias, pero la verdad es que no sé. No. Entonces él decretó que no era candidato a la presidencia. Y esto lo supo el gobierno como 15 días antes de que me notificaran a mí de que no teníamos candidato a la presidencia. ¿Y por qué notificarme a mí? Yo no tenía idea. Eso era un problema interno de la UDI con el gobierno, lo mantuvieron así apretadito. Entonces el gobierno se puso a intrigar con la UDI para que Andrés Alamán no fuera el candidato a la presidencia de la República el año 13. A pesar de que había ido a la primaria y era de cajón que el que había perdido la primaria por un margen tan estrecho fuera el candidato a la presidencia. Además que no era ningún tarado Andrés le cruje, Andrés capaz, hoy día está de jefe de un organismo internacional bastante camotudo. Ya, entonces le pusieron la prueba, empezaron a intrigar, y como al día 15 me notificó a mí Patricio Melero que este hombre no iba a la candidatura. Pero ya tenían cocinada el nombramiento de Evelyn Matei como candidata. Y a pesar de que Evelyn Matei tenía un 75-77% de rechazo en todas las encuestas internas del gobierno de Piñera, que hacían varias a la semana. Y bueno, ¿y por qué? Tú me dirás. Entonces echaron a Andrés Alamán para atrás. Y yo creo que la historia habría sido muy distinta porque se perdió esa campaña presidencial por 63-37. Goleada. Goleada. ¿No? Y junto con perderse la presidencia se perdieron las dos cámaras. Y con pleno conocimiento de que si ganaba Michelle Bachelet entraba el Partido Comunista al gobierno. Y cuando entró el Partido Comunista en coalición, esa es la palabra que le gusta a Carlos Peña, en coalición con la Concertación, bueno, el PC se comió con zapatos, con cordones, a la Concertación como la conocimos. La Concertación se liquidó en el gobierno de Michelle Bachelet. Y si hacemos esa cronología, todo lo que usted nos cuenta sucede porque hicieron una cocina donde dejaron fuera a Andrés Alamán como candidato. Claro. Andrés Alamán había ido a la primaria, había perdido por muy poco, tenía disposición, tenía capacidades. Y yo no te puedo asegurar si hubiera ganado, quizás no, pero no habríamos perdido por goleada, como decía Matías. Y no habríamos perdido las dos cámaras. Si ahora hay mucho ruido con que la presidencia de Boric está haciendo las cosas mal. Lo de Boric es como un picnic. No ha pasado nada con Boric. Ha pasado en plan institucional, se deterioran las cosas. Pero a nivel de... Como salve, patatín, patatán. Pero la cosa gorda la hizo Michelle Bachelet entre el año 14 y el año 18. Eso es lo que... ¿Cuál es su candidato para la presidencia? Bueno, mi candidato es José Antonio Kast. Pero no quiero hablar de eso porque me van a pegar. Oye, pero te puedo llevar de vuelta... Sí. A mí me interesa la conversación con Andrés Alamán. Sí. Cuando sucede todo esto y usted tiene que hablar con él y los dos sacar una conclusión. Estaba fuera de Santiago, yo lo llamé, vente corriendo. Y se volvió corriendo. A él no le cabía duda que era el candidato. Pero después empezó a desatarse la maroma que tenían montada ahí en La Moneda, con Cristian Larroulé, y Alberto Espina, bueno, el propio Sebastián Piñera, que quería que ella perdiera, que Evelyn Matei perdiera, porque ningún candidato es elegido en Chile cuando tiene un rechazo superior al 50%. ¿Por qué? Porque él quería suceder a Michelita. Esto es muy triste. Y esa conversación... Se le regaló este cuento. Mira, perdón, yo estoy leyendo un libro sobre la República de Weimar, Alemania entre el 19 y el 33. Mira, y las estupideces que hicieron los que no eran nazis, con cierto conocimiento ya de lo que era el nazismo, lo escondieron al comienzo, pero ya se empezó a notar.
lo que eran, tipo año 27, por ahí ya no cabía duda que eran totalitarios perdidos. Mira, los políticos tradicionales de la República de Weimar hicieron todas las idioteces del mundo. Es decir, no solo Chile se pudo suicidar el año 13. Los alemanes, que eran el país de la inteligencia, de la música, de la poesía, Hegel, Fichte, Schiller, patatín, patatán. Oye, le entregaron el gobierno a Adolfo Hitler, que era un loco perdido y malo. Que hay locos inocentes, hay locos simpáticos. Este era un loco malo. Y la derecha tuvo mucha culpa en que Hitler se instalara. ¿Y hemos tenido locos malos en Chile? Locos malos, mira, habrá habido algunos, pero poco. Yo creo que uno... No creo que muchos, fíjate, no. Algunos de los superterroristas, digamos, los que cargaban ametralladoras, supongo que sí. Pero de la primera plana política no creo yo que haya habido locos muy malos, no. De vuelta a lo que sucedió con Andrea Alaman, que de repente pequeñas conversaciones, pequeños acuerdos entre tres cambian los destinos radicales de un país. ¿Hoy día se puede estar gestando algo similar? Mira, veo que hay bastante confusión. Pues, y luego desde la izquierda educadita, están viniendo advertencias de que la señora Jara es, bueno, Ignacio Boca, que tú lo acabas de mencionar, mi conocido, dijo que la señora Jara era igual a don Pedro Aguirre Cerda. Yo te digo, don Pedro Aguirre Cerda era una monada. Don Pedro Aguirre Cerda, cuando gobernó Pedro Aguirre Cerda, se organizó en Chile el Congreso Eucarístico más numeroso y más concurrido que ha habido en Chile. Él era radical, de comunista tenía, pero ese es lo que yo tengo de jugador de básquetbol. Fíjate, don Pedro Aguirre era un caballero a la antigua, ¿para qué te digo? Pero claro, lo apoyó el Partido Comunista en la campaña del año 38, pero él a esto le paraba las mechas. Entonces lo obligaban a levantar el puño en las manifestaciones y eso a él no le gustaba. Entonces saludaba con unos guantes. Como quien dice, saqué la mano al bolsillo y tenía los guantes. Pero no era el puño ortodoxo. Bueno, entonces, ¿qué? Vuelvo atrás. Yo me desparramo. Ahora nos están diciendo que la señora Jara es como ya te digo, como Pedro Aguirre Cerda, que era una monada, te repito. Nunca nombró a ningún comunista en su gobierno, Pedro Aguirre, aunque lo habían apoyado en la campaña. Pero ni subsecretario. Bueno, entonces tú tienes un poco de enredo en la derecha, bastante. Y luego tú tienes que desde la izquierda educadita te empiezan a decir que la señora Jara es inofensiva. Entonces podemos estar al borde de un patatús grande como el que tuvo Alemania el año 33 cuando nombraron a Hitler canciller con complicidad de la derecha. ¿Cómo se conquista la izquierda dura o no se conquista? Yo creo que es muy difícil, oye. La izquierda dura, bueno, tiene una convicción absoluta de que ellos salvan a la humanidad. Pues, y si tú te sientes a cargo de la salvación de la humanidad, ¿quién te va a decir que no eres capi? Entonces, ¿cómo se gana una elección cuando hay que ir a conquistar al rival? La izquierda dura en Chile no es muy grande. Pues. Es el 32% que tiene Boric hoy día, o qué sé yo, 33%. La izquierda dura, yo creo que hay que dejarla donde está nomás. Y hay que hacer una propuesta de lo que hacemos con nuestro querido país, pues, que no sea estrictamente económica. Eso digo yo. Ya hay mucho de qué hablar. Una de las, no críticas, pero no sé si cambio también de lo que estaban hablando del discurso de Kast o lo que está promoviendo, es dejar un poco lo conservador que es, un poquito a segundo plano y empezar a hablar temas más de violencia y no estar hablando temas que lo distancian. Porque cuando se pone muy conservador, genera mucho anticuerpo. Y esos anticuerpos le juegan en contra. Entonces, una de las cosas que dices ahí que es lo que yo voy a estar conversando, lo conservador, me lo voy a guardar un poco, y voy a estar hablando de los problemas actuales del Chile real. La violencia que está sucediendo, que en realidad... Ese análisis es muy verdadero. Este país está con un ataque de viruela. Claro. Entonces hay que atender la viruela. Exacto. No estamos a muchos distingos y cosas. Y hay otros asuntos, además de la delincuencia y la inmigración desordenada, porque la inmigración per se no es mala.
Al fin y al cabo en Chile somos todos inmigrantes, Así en una es. etapa o en otra. Pero claro, veníamos a acatar las leyes, pues no como el Tren de Aragua, que viene a explotar un mercado. Y punto. ¿Ah? Claro, al final es como los mandamientos de la iglesia. A veces algunos se centran en el sexto mandamiento, el noveno, y la verdad es que hay varios antes. O sea, Claro. a lo que voy es que la urgencia de Chile no es si es que hay ley de aborto o no, la urgencia de Chile no es si es que Exacto. el matrimonio homosexual Exacto. tiene que salir. Oye, la urgencia de Chile son otras y De que están ahí, sumamente claras. exacto. Sí, tan clara, pero hay que ampliarla. O sea, no puede ser solo el problema de la delincuencia, porque eso yo lo creo subsanable. Si se le da apoyo a las policías, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Y si las policías se corrigen, porque el domingo editorializó el Mercurio sobre unos procedimientos policiales que no habían terminado como debían terminar, para que el Mercurio un domingo editorialice sobre los 140 casos ocurridos en la calle, que no terminaron en el juzgado de policía local siquiera. Es que algo está pasando con Carabineros. Hay que estar ojo al charqui. Porque la cuestión de la corrupción que trae la droga es imparable, es muy difícil. No sé, bueno, yo te decía, no solo la delincuencia, no solo la inmigración desordenada, que en muchos casos no siempre va de la mano con la delincuencia, pero ¿qué hacemos con Argentina? ¿Qué hacemos con Bolivia? Son asuntos que no están ahí, digamos, en la primera línea de la cocina, pero son cuestiones agudas. Milei está a partir de un confite con Trump, digamos, muy amigo de Trump. El ejército americano está instalando una planta de armamento delicado en el sur de Argentina. No sé si lo vieron. Bolivia tiene un acuerdo de vigilancia de fronteras con Irán. Y eso debe ser seguramente para los chilenos que van para allá, pero no para los bolivianos que nos traen la droga para acá. Problema. ¿Qué hacemos con la educación? Fíjate, el estado de la educación está estatizada. Hay 4 universidades que están despidiendo académicos hoy en día por la famosa gratuidad, que es una trampa. La gratuidad es una trampa. Y dele que sueñe, pues hay un montón de cosas muy gordas que yo creo que tendríamos que poner sobre la mesa para entusiasmar más gente. Que lo de la delincuencia, ya te digo, es una cosa negativa. Lo de la inmigración también es negativo. La permisología, gran tema. Bueno, eso tiene que ver con el tamaño del Estado, ¿no? Y hay otras cosas. Yo insisto que hay que ampliar el abanico un poquito en los temas propiamente políticos. Tiene todavía don Carlos esperanza, ¿cierto? Yo tengo esperanza, claro, porque eso no se pierde, pero está medio deteriorado el resorte en Chile, encuentro yo, un poquito. Yo te voy a contar ahora, vamos a cambiar un poco de tema, Jaime, una infidencia. Una de las cosas que cuando le mandé un WhatsApp a don Carlos le hablé de Cameron, de Tierra del Fuego. Porque yo estuve hace un tiempo atrás, hace algunos años, y con una persona, un amigo, que bueno, había trabajado con don Carlos y por ahí también lo traté como no es fácil llegar a don Carlos Larraín. De convencer por aquí, por allá, y bueno, cuéntanos un poco de su vida en Cameron. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Ya nos pasamos... Nos pasamos de estudiante de Derecho, pasamos por concejal, después nos saltamos a ser presidente de Renovación Nacional y después nos pegamos otro salto más y llegamos a Cameron, a un pueblo lejos, que es frío. Y explíqueme ahí desde el punto de vista jurídico. Lo que yo tengo entendido es un pueblo que está dentro de una hacienda, o sea, es un sector que es público, que está dentro de una hacienda, ¿cierto? Como todos los municipios en Chile, pero todos rodeados de propiedades privadas. Sí, claro, pero... ¿O no? Sí, lo que pasa es que es distinto... Es distinto un pedazo de tierra de no sé cuánto mira Cameron en... Es que yo te explico. Timauquén lo fundaron los militares con el afán de poblar Tierra del Fuego. Y entonces eso estaba en manos de asignatarios de la reforma agraria y les pidieron, no sé, 2 o 5 hectáreas, no sé cuántas son, y ahí se levantó lo que se llama la Villa Cameron, donde está el municipio, hay una escuelita, hay una posta y bien poco más. Y estamos nosotros ahí que somos los que movemos los palillos. Ahora, ¿por qué fuimos a dar allá? Mira, porque me tincó, porque en mi familia vieron que yo estaba medio aburrido con la política y decretaron que si yo me quedaba en la casa los podía volver loco.
Y, y entonces me interesaron en esto. Esa es la verdad, pues un poco locura también. Locura igual. Sí, pues, ¿De emprendedor? emprendedor y bueno, algo patriótico también, oye, no, que no creas tú que me estoy levantando O el tarro. No, pero, o sea, Cameron, voy a hablar de números. Usted corríjame. La hacienda Cameron tiene 96.000 hectáreas, Por ahí, sí. equivale al 0,13% de la superficie continental de Chile. ¿Tanto? Sí. Miércoles. No sabía. Don Carlos Larraín, usted tiene el 0,13% de Chile Fíjate. en una hacienda. Bueno. ¿Qué se siente? Eso es ser patriota. No, pero yo te voy a decir por dónde viene lo patriota. A ver. Lo patriota viene por el hecho de que Tierra del Fuego es una zona muy rezagada en Chile. Tiene 38.000 kilómetros cuadrados, 39.000 kilómetros cuadrados la porción chilena de la Tierra del Fuego, de la Isla Grande. Argentina es dueña del 60-40. Argentina tiene 40% restante. Chile en esa parte es más grande que Dinamarca, Holanda o Bélgica. Así es. Y tenemos 7.000 habitantes. Wow. En Argentina, que les interesa eso por razones que sabemos, Sí, pues. elegantemente se dice geopolíticas. Claro. Bueno, ellos han logrado crear un islote de desarrollo en la porción argentina de Tierra del Fuego, donde han atraído entre 150 y 200.000 personas. Nosotros 7.000. Y nosotros somos 7.000. Bueno, entonces tú ibas para allá y veías esta cosa. Y nada, era un poco de aventuras y también hay que atreverse un poco a hacer cosas locas. Hablando en plata, no hemos ganado un peso. Pero nos mantenemos interesados y, bueno, trabajan 25 personas allá. Y siempre uno se entusiasma que la ¿Qué oveja. le vio? ¿Qué le llamó la atención? Porque podría haber elegido Aysén, que hablamos, que por ejemplo, están los Walker están ahí, que nos contaron ahí una historia. Pero ¿qué le vio a Tierra del Fuego? Un paisaje muy atractivo, amplísimo. Pamposo. Grande, unos horizontes, las líneas de la costa es preciosa. Está Caleta María, que es muy bonito. Sí, pues al fondo allá, sí. ¿cómo se llama? Sí. El seno del Almirantajo. Ahí está la Caleta María. Nada, un poco, oye, la cuestión de hacer algo difícil, desafiante, lo que mueve muchas veces a los empresarios, porque es una motivación valiosa. Yo voy a hacer algo que otro no ha hecho y vamos a ver cómo me va. Eso fue. ¿Sigue encantado? Sí, interesado. Ayer hablé como una hora por teléfono con el capataz. ¿Qué te digo? Eso fue lo que más nos movió. Y luego que yo me crié en un campo ovejero. De chico mi papá tenía un campo ovejero. Y yo gozaba como chino en el campo ovejero. Y esas cosas te dejan unos pegaditos. No hay nada que hacerle. Uno quiere repetir de viejo lo que hizo de joven. ¿Cuántas ovejas tenemos en Hacienda Cameron? Hoy día son como 23.000 ovejas. Depende bastante de los vecinos eso. ¿Y hay mercado para tantas ovejas? No, para la lana. Para la lana, sí. Para la lana dejó de haber mercado durante todos los años de la epidemia. ¿Cómo se llama? Tomé. No, pero Tomé cerró hace rato, yo creo. Sí. Hacían unos textiles fantásticos. ¿Por qué cerró Tomé? ¿Por qué dejamos que cerrara Tomé? No lo entenderé nunca. Pero bueno, la lana no se vendió 2 años, la carne se siguió vendiendo. Se venden los corderos. ¿Lo exporta todo? ¿Usted lo exporta? Todo. ¿A dónde se va? ¿Cuál es el principal mercado? La lana se iba a Inglaterra hasta hace poco y ahora se está yendo a la China. Y la carne se va a Israel. Y vienen unos equipos de Matarife. ¿Ellos vienen? Rituales, sí. Ellos tienen que participar en el proceso de... Perfecto, como los chinos la cereza muchas veces vienen. Claro. No, pero es una matanza ritual. ¿Ah, sí? Claro. O sea, viene un rabino. Cuéntenos más de eso. Bueno, en el Antiguo Testamento hay muchas normas sobre el alimento, la alimentación de los judíos, es completamente reglamentada. Tú sabes que en la Torá hay, creo que son 630 mandamientos, me va a retar algún amigo judío, pero anda por ahí el número. Está todo reglamentado, cosa pintoresca. En alguna norma por ahí se dice que el judío ortodoxo no puede comer el cuadril trasero del cordero, que es el que a nosotros más nos gusta, que es más gordo. Bueno, entonces ellos no compran el cuadril trasero del cordero. Y ya, un ejemplo. Pero la matanza del cordero está reglamentada, se hace con una cuchilla, viene un matarife, llega un lote de como 8 o 10 personas. Y entonces el producto de esa matanza ritual se vende en Israel con el sello de un rabino. Pero, como los judíos son serios,
ellos se preocupan de que la matanza efectivamente se haga del modo ritual. Entonces, por eso llega esa delegación de ¿Eso es una vez al año? una vez al año. ¿Y son lechones? ¿O son Son corderos animales ya? de 3 meses, de promedio de peso 12 kilos. No llegan a la estancia, sino a un matadero oficial que hay en Porvenir, Ya. que son los que organizan esa operación. Yo no me meto en el beneficio. Y eso va a parar a Israel, como te digo, con una feroz estampilla del judío señor X. Y así se vende en Israel. Si no, no podría venderse entre los ortodoxos. Sí, y aquí otra influencia, pero Aquí donde nadie se va a enterar, dice. Claro, este amigo me decía que usted metía las manos al barro, porque muchas veces dice que don Carlos Larraín es un jefe, es un patrón de fondo y que la gente se imaginará que usted andará arriba de la hacienda en helicóptero, claro, pero la verdad parece que ¿usted mete o no mete las manos al barro? Bueno, mira, yo soy hiperkinético desde chico y luego que efectivamente me meto en todo, pues, ¿eh? O sea, hay que ayudar. Y ahí cualquiera, incluso un hombre viejo como yo, puede ayudar porque el trabajo es encerrar los animales, llevarlos a la manga, cosas factibles, llevar el alambre al potrero, digamos, cosas que yo todavía puedo hacer. Y claro que lo hago. Yo cumplo el mismo horario del personal del campo, almuerzo con ellos y llevo una vida igualita a la de los que trabajan ahí. Claro, me canso más rápido. No esquilo, eso sí que no. Porque esquilar sí que es otra cosa. Hay que saber. No, primero hay que saber y hay que tener una fortaleza física feroz porque Hay que agarrar es un trabajo pesadísimo, muy duro. Perdón, ¿y su señora? No, mi señora flota nomás y me hace comida en la noche y conversamos. Y Su señora feliz que usted salga ahí. Feliz de no verme por un rato. No, mi señora es una santa, así que no lo puedo dejar mal. Nada, se preocupa un poco de la estancia. Bueno, allá tú tienes que entrar la leña, tienes que hacer todo. ¿Y le gusta estar más allá o acá? Depende de la época del año. Yo lo paso fantástico allá. Me encanta Magallanes. Me gusta mucho. Sí. Y Chile hoy día, pues, el smog que había hoy día. Allá el chiflón te lleva poco menos que te lleva a ti, digamos. Seca la lo ropa más ya. despejado que hay. ¿Cuál ha sido la importancia de su señora? Usted tiene 12 hijos. Sí. ¿Cuál ha sido la importancia de su señora? Porque no debe ser tan fácil desde el punto de vista matrimonial. Como dijimos antes, profesor, presidente de Renovación Nacional. O sea, es una actividad que es altamente demandante de tiempo y con 12 hijos no digamos que es poco. ¿Ah? Yo creo que se explica, porque ella es muy buena persona, muy dedicada, tiene un carácter envidiable, no se agobia con cosas menudas. Inteligente finalmente. Se casó conmigo. Tenía que aguantar la mecha. ¿Buen gusto tiene su señora o no? No, yo me casé muy bien, ella se casó más o menos. ¿No? Don Carlos, usted mencionó algo que yo, aunque lo hubiese buscado donde fuera, no lo iba a encontrar, de que ustedes sufrieron la pérdida de un hijo junto a su señora, de una niñita. Sí. ¿De qué edad tenía? Tenía 9 años. 9 años. Fue un accidente de auto bastante malo, terrible en realidad. Mi señora tuvo un desplazamiento de la columna vertebral como del 25%. Y la niñita no sobrevivió un mes y otros 2 niños nuestros fueron heridos, 3 niños más, muy heridos. ¿Quién manejaba? Un conocido mío, no manejaba yo, por suerte. ¿Cómo se entera de esta noticia? Yo estaba en la oficina y me llegó un llamado y como si te pegaran un palo en la cabeza. Pues. Porque uno lo ve firme y con mucho humor y siempre con una frase divertida, pero... Sí, pero yo soy un sentimental perdido, pues. Soy normal nomás. O sea, la muerte de la niña fue muy dura para nosotros. ¿Cómo se llama ella? Victoria, igual que mi mujer. Y era muy simpática y muy divertida. Y a ver qué hablar eso. ¿Qué año fue esto? Muy ocurrente, el año 80. Es un recuerdo que en un padre perdura para toda la vida. Mucho tiempo. Bueno, los primeros años uno no se puede acordar sin pasar mucha pena. Después ya uno se va acostumbrando y yo cuento con ella, digamos. O sea. ¿Es una de las penas más grandes suyas? Sí, definitivamente. Es de las cosas más duras que le puede pasar a un humano, perder un hijo. ¿No?
Eso sabía. El duelo debe ser duro. Sí, duro, duro. Bueno, pero en fin, vamos remando. Eso. Yo no puedo dejar de esta entrevista sin un tema que yo creo que a mucha gente le llama la atención y a más de una le saca alguna risa, y tiene que ver con sus dichos. Usted es bueno para los dichos. ¿Ah? Usted es bueno para los Sí, dichos. bueno para los ¿Dónde dichos. lo aprendió y cuál es su mejor dicho? Yo aprendí a hablar cuando vivía en el campo, o sea, y cierto, yo leía mucho, leía en castellano, y el castellano en que están escritas las obras clásicas del siglo de oro español son de una riqueza, una cuestión fantástica. Los chilenos nos hemos puesto muy gansos para hablar. Pero yo hablo en público igual como hablo en mi casa, digamos. A veces no se me entiende, yo admito. Hablo de atrás para adelante. Pero es mi habla normal. No voy a cambiar de manera de hablar a los 65, le decía yo a los periodistas, o a los 70 cuando se me quejaban. ¿Qué quiere decir eso? Dicho favorito, no tengo ninguno. ¿Cuál que más ocupa? Yo usaba uno mucho que no lo entendía nadie. Cuando una cosa es de muy poca monta, yo decía, eso es como el chocolate del loro. Nada, es cuando hay una vieja solterona que tiene un loro, le da un pedacito de chocolate al loro, pero es muy poquitas cosas. ¿Me entiendes? Una tontera, pero bueno. Cuénteme otro. El paseo de los perros al puerto. Eso es un dicho muy antiguo. Es como un trajín inútil, una gestión ¿Para perdida. ¿Para qué ir al puerto? Claro, y se remonta, según dicen los entendidos. Yo no soy ni gramático, ni ¿cómo se llaman los del origen de las palabras? Bueno, da lo mismo. Pero dicen que se remonta a la época en que embarcaban españoles para venir a América, siglo XVI, XVII. Entonces llegaban al puerto con los perros y no los dejaban subir a los perros al barco. Entonces dicen que se remonta a eso. Esto es una gestión tan inútil como llevar el perro al puerto para subirse a un galeón y venirse a América. No podía subirse al galeón. Dicen que, pero no me consta. Y hay dichos que son inventados en el momento, que es parte que es simpático. Entonces, al ser simpático, llega de esa manera también, pues es una parte de la habilidad blanda. Sí, pues es una, como decirte, esto va a parecer autoalabanza, pero yo creo que la política en Chile ha tenido un déficit de buen humor terrible ya hace muchos años. Entonces yo le trataba de poner un poco de chiste a la cosa, lo que sustraía a mi personalidad, por alguna gente diría, no, este viejo tonto se cree divertido, o no se puede tomar en serio la política, cualquier cosa. Pero yo siempre me lo echaba un poco a la chacota, porque la política no es el fin del mundo, pues, ¿entiendes? Si se puede hablar de política. Yo oí un programa de radio con Francisco pues. Vidal. ¿Ah? Sí, el Radio Conquistador. El Radio Conquistador. Y conversamos de lo más bien. Y me encuentro con mucha gente más bien de mi lado, que me dicen, pero ¿cómo puedes hablar con Francisco Vidal? Que es insoportable, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y yo le digo, a ver, ¿por qué hablo con Francisco Vidal? Porque podemos conversar. Pues él dice lo que piensa sobre un caso o sobre una idea. Yo digo lo mío y no nos agarramos de las mechas. Pues. Y eso es una cosa valiosa. Lo que tú aludías delante cuando decías que la política se nos había puesto tan áspera y densa. Ay, y todo es el PIB. Pues dele con el PIB. Y el tren de Aragua. Por la mierda. Podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Digo yo. No, claro, y además me imagino que hay gente muy entendida. A mí, por ejemplo, yo creo que estar en un asado con la expresidenta Michelle Bachelet es ser muy entretenido, es ser una persona muy agradable, es simpática. Más allá de lo que uno piense políticamente, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que sea, pero debe ser una persona muy agradable. Es que es muy simpática. Yo me lo topé en un avión no hace mucho, que ya va mucho en las conferencias internacionales. Yo venía de vuelta de un viaje con mi mujer y me tocó sentadito al lado. Y conversamos de todo. Ella tiene esa manera. Ella, ¿cómo lo llaman? Habilidades blandas, dicen hoy día. Sí. Bueno, me parece una sutiquería, pero ya. Pero ella es muy simpática. Y me dijo una cosa. Venía leyendo un libro sobre la derecha en Europa. Entonces, doña Michelle me dijo, yo no puedo entender a esta gente. ¿Cómo puedes estar con la derecha? Yo le dije, mire, presidenta, piense un poquito solo en lo que le pasa a los agricultores de poca monta en Europa. Si no tienen subsidios del Estado, no flotan. No los dejan usar insecticidas, herbicidas, lo que sea.
pero tienen que competir con los productos que vienen de afuera. Y en Marruecos no creo que le pidan mucha atención, le pongan mucha atención a los herbicidas, me parece a mí. Y luego que bueno, la ciudad se lleva todas las luces, pues, y los digitales, esos que se ganan $140 millones en 6 meses. Por dar un ejemplo, ¿no? Están ¿cómo los llaman? Los unicornios. Sí. Ustedes saben de los unicornios. Sí, Yo no tengo idea de lo que son los unicornios, salvo el que sale por ahí en las pinturas. Bueno, supe de una chiquilla joven que salía en Mercurio hace 2 días, ¿la vieron? Que levantó $48 millones. Toku Toku. se llama la empresa. Fíjate tú. ¿Qué hace el papá de ella? Echeverry, ¿Está en el servicio potente? El jefe el director, potente. el director de... Ya, bueno. Para que veas tú. Bueno, o sea, empecé con lo de Michelle, el avión. ¿Por qué la gente vota por la izquierda? Porque están choreados, están cabreados. Yo me mato trabajando, ordeño las vacas a las 3 de la mañana, qué sé yo. Me pagan mal. Y encima todas las palmas se las llevan estos jovencitos que andan en Lamborghini. Yo tengo un auto hace 18 años. Dejo constancia. Constancia. Don Carlos, si su padre hubiese sido de izquierda, ¿usted hubiese sido de izquierda? Muy probablemente. La sangre tira, pues. La sangre tira, la educación en la casa. Y te van enseñando, te transmiten cosas. Claro. Eso es lo más honesto que me pueden llegar a decir. No, porque yo hubiese... No, porque uno al final... No, porque te llevan, pues te ponen lecturas, te proponen lecturas, la conversación. La educación. Tanta cosa, ¿no? Claro. Sí. O sea, ¿tuvo suerte o tuvo mala suerte? Yo tuve mucha suerte con mis viejos. Y mis abuelos. Quise mucho a mi abuelo porque, como les dije, yo era casi hijo único. Por ser el Entonces menor. me relacioné bastante con los abuelos. Don Carlos, extraordinario. Para nosotros, tremenda conversación. Nos trató de ignorante 3 veces por no habernos preparado. Porque en realidad. No, yo no tengo acuerdo, pero a mí se me olvida todo ya. O sea. No, pero porque no sabíamos algunos nombres. Hablamos. Por don Pedro Aguirre Cerda y por otro caso. Por el boxeador. ¿Quién era el otro? Boxeador, Arturo Godoy. Es que eso es grave. Pero mi papá me hablaba de Godoy porque le gustaba el box. ¿Qué sé yo de box? Martín Vargas. No, que Martín Vargas, ahí me pilla entonces. Pero acuérdate que Arturo Godoy le aguantó 16 rounds a Joe Louis. ¿Será verdad? Pero completamente verdad. Pues. Oye, en un campeonato por el título, pues. Sí, pues. Y yo iba a misa en el centro, cuando vivía en el centro yo, iba a San Agustín a misa, y veía al pobre Arturo Godoy en misa. El pobre hombre, fíjate, tenía un movimiento en la cabeza así como de Parkinson sería, ¿no? De los golpes. Imagínate la destrucción de masa cerebral después de 16 rounds con Joe Louis. Don Carlos, para ir terminando, ¿cómo se le viene la semana? ¿Qué es lo que continúa después de hoy día? ¿Para dónde se va ahora? No, ahora me voy a mi casa corriendo. y nada más, pues. Espérate, nada, mañana son las Cármenes, la Virgen del Carmen, tengo una sobrina Carmen, la llamo por ¿Dónde lo va a felicitar. celebrar? Bueno, en la casa nomás. ¿Sigue yendo a misa de forma recurrente? Sí, pues. ¿Dominical? Sí, voy a misa, claro. El que no cree en nada es un tonto. Se arrima al PIB nomás. El PIB no salva. Ese es mi aviso evangélico. Oiga, de las el cosas... PIB ni el per cápita, ninguno de los dos salva. Muy bien. No hay que rezarle al PIB. No, pues. No, pues ese es una herejía. El dios Mamón. ¿Cómo se llama el dios del dinero? Otra ignorante. Que tú vas a tener que estudiar un poquito más, Jaime. Es imposible prepararse con Don Carlos Larraín. ¿Pero qué? Había que prepararse y que yo no me preparaba nada. Yo solo confío en que ustedes corten lo que he dicho de más, porque puedo haber dicho algún disparate. Sí, yo digo muchas cosas, pero bueno. O sea, ¿va a celebrar mañana el Día de la Virgen del Carmen como...? Claro que sí. Como debe. Por supuesto. Muy bien. ¿Y se va a celebrar su candidato a fin de año o no se sabe todavía? No sé cómo venga la mano, pues. Sí, creo que hay muy buenas posibilidades, pero claro, como te decía, uno, el deseo de blanquear a la señora Jara, que es como Pedro Aguirre Cerda, ya te lo describió en Pedro. Y segundo, que desde la izquierda te quieren decir de que doña Janet en coalición no ofrece peligro ninguno. Y bueno, llevamos cuántos años en coalición con el PC y nos tienen de rodillas. Es difícil que un comunista deje de ser comunista. Difícil, porque hay una convicción, que es lo que nosotros no solemos tener, digo, de este lado. Es difícil cambiar las pasiones en general. Se puede cambiar de todo, menos las pasiones. Es más difícil, claro.
Pero bueno, don Carlos, más que agradecido por haber Nada, venido pa' aquí usted, sentado pues, en nuestra nada. oficina. Somos rentables, tremenda conversación, mucho que aprender, harto dicho y a leer. Nos falta mucha lectura. Te falta Ya, lectura. te No sé, falta lectura. no sé, No creo. a mí, don Carlos, oye, no me trató de ignorante. Una y a mí dos. No. Yo voy a revisar este Oye, capítulo. pues yo estoy seguro que ustedes leen mucho. Yo no lo estoy acusando Leemos de mucho, analfabetos. No. mucho de No, emprendimiento e inversiones, pero de el- historia más o menos no me el, el- el- el chileno, y nos metemos dentro, cada día lee menos, lamentablemente. Y eso Sí, es y tan poco historia, oye. ¿Puedo todavía decir algo? Sí, totalmente. Fíjate que estuve con un profesor de historia hace poco, que había logrado ser incorporado a un congreso de historiadores. Eran 36 historiadores. Me dijo, 30 eran marxistas. Y yo le dije, mira, yo entiendo que se puede ser marxista y aún comunista cuando se es un idealista volado, ¿ah? Un hombre muy generoso, el que quiere efectivamente que la clase obrera salga arriba porque ha sido postergada y muchas veces muy maltratada. Yo eso lo entiendo. Pero que los historiadores sean comunistas, eso sí que no lo cacho. Porque crees que no han leído nada. Porque ni los diarios. Porque no hace falta hacer Toynbee, ¿ah? Para saber lo que ocurre en Nicaragua, ¿ah? Donde hay una dinastía ahora de a caballo en, ¿cómo se llama el personaje? Doña Rosario. ¿Ustedes ubican a Doña Rosario? ¿Quién es doña Rosario? Ah. Ignorante. Otra vez. Doña Rosario es la esposa de Ortega, que es una vieja bruja. Clava a los adversarios políticos con esos alfileres grandes que usaban en los sombreros antes y les hace unas maromas raras, gulu, 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 gulu. Y es la sucesora designada en la No, Constitución. horrible. Sí, pues. Y Ortega los hace perder el conocimiento. Esto, lo más auténtico que hay. Salvaje, auténtico. Auténticamente fatal. perverso. Y en Castro, yo he estado 8 veces en Cuba, ¿eh? Y no de vacaciones, por trabajo. Oye, es cosa seria Cuba. Y le sigue gustando Cuba. Y no se acuerdan de Camboya, no se acuerdan de Checoslovaquia invadida, no se acuerdan de la Unión Soviética, no saben nada de nada. Fíjate, esto sí que es lo último. Le estoy dando una paliza. Yo conocí a un primer ministro de Estonia, muy joven, como le da a usted, muy capaz, que fue el primer ministro post liberación de Estonia. Los estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, se independizaron muy rápido de la Unión Soviética, tipo 90, ponte tú, inmediatamente después de Gorbachev, Glasnost, etc. Y entonces él me dijo, mire, comió en mi casa, re simpático el hombre, encantador. Y me dijo, mire, yo, por supuesto, no sé cuáles fueron las principales dificultades que usted tuvo al aterrizar ahí. Pues. Me dijo, mire, el principal problema que yo tenía es que el 24% de la población de Estonia estaba compuesta por rusos trasladados a Estonia para colonizar Estonia. Entonces, piensa tú, este hombre estaba hablando de la independencia de Estonia contra la Unión Soviética, básicamente rusa, por lo menos en los mandos centrales, y le hablaba a una cuarta parte de su electorado eran rusos. Problemático. Tú hablabas de cómo convencemos a la izquierda dura. Cómo convencía a mi amigo a los rusos en Estonia. Ese sí que era el problema. Impresionante. Y ahí con respecto a esos países, ¿hay algún referente hoy en día a nivel de país que usted diga lo están haciendo bien? Uy, estoy medio perdido ya. Trump me asusta un poco. Macron yo creo que es como la Mekel Pequén, digamos. ¿Ah? Ahí tenía otro dicho. Starmer lo veo más entaquillado. Yo creo que Europa está bastante problemada. Y con el problema de natalidad. De la natalidad. La natalidad por el suelo. En España hay 10 millones de magrebíes. No, 8 millones creo que son. No, yo creo que Europa está en serios problemas y no veo mucho liderazgo. Y ahora van a tener que enfrentar lo que Trump les ha impuesto, que es preocuparse de su propia defensa. Cosa que a mí me parece bastante natural. Pero a los europeos les parece fatal. O sea, en lugar de tomar 7 cafés entre las 11 y las 4 de la tarde, van a tener que tomar 4 nomás. Ya, o sea, usted hasta el minuto no tiene un referente que diga Chile. Me gustaría que Chile se convirtiera en este país.
Oye, si al menos ordenamos el mono aquí, tonificamos las instituciones. Bueno, doña Dorothy Pérez es mi ídolo absoluto. Yo le prendo una vela todas las noches. Ustedes lo ubican. Tranquilo. No, si no, si ya no Si vamos a no seguir. sabemos No, nosotros, si no don vamos a Carlos. seguir, don Si Carlos. nosotros somos el Alora, Puñol, la que descubrió los 25.000 funcionarios licenciados Sí, por la- viajando sí, por el mira. Caribe, hombre. Lógico. por ahora, Sí, po, po. weón. Sí. Sí, pues, hombre. Toda la razón. Oye, ya. Me paro y me Aquí voy. sí que salieron rajados. ¿eh? Rajado. Rajados Cortó, completamente. Ya, listo. Se acabó la cosa. Es mi candidata a la presidencia, por lo menos la vicepresidencia, si existiera el cargo. Hizo algo que yo creo que nadie se ha atrevido. Efectivamente, ella. Se atreve a todo. ella. A sacar la mugre debajo de debajo de la alfombra que ni derecha ni izquierda se habían atrevido a hacer. No, Ay, ay, ay. viste la noticia en el diario, hoy día hay 18 gallos encausados por la emisión, creo que eran de 71.000 licencias. Varios de ellos eran médicos extranjeros que venían a Chile por 5 días, firmaban licencia como malos de la cabeza, tarde, mañana y noche, se subían a otro avión y se iban a Medellín. Totalmente Las viciado. pérdidas están calculadas creo con 35.000 millones, no sé. Licencia una cosa- Gates. Exactamente, pero es grotesco. Grotesco. Hagamos un programa de radio donde nosotros no sepamos absolutamente nada y usted Yo los interrogo. me interroga. Les No, voy a preguntar sobre Mejor- Carlomagno, por No, ejemplo. nos mejor- mata. mejor Hábleme de, anda. de emprendimiento, No. de qué estar haciendo. En eso Tan somos buenos. importante el emprendimiento. Oh, en eso son en nuestras pasiones y es lo que nos Pero gusta. tienen que domesticar a los emprendedores y tienen que saber historia los emprendedores. Oh, Sí, lo es verdad. vamos a empezar a hacer. Sí, pues. La gremial no sé. Bueno, ahí vamos a estar hablando de otras cosas en otro momento. Más que agradecido que Nada, esté. no me agradezcan nada yo. Muchísimas encantado. gracias y perdón por el chiflón y no se nos vaya a No, resfriar. ya está apagado el chiflón, así que estoy. Muy Me bien. salvé de la gripe. Gracias, don Carlos. Ya. Una foto. Oh, Están todos comprados aplausos. No se lo todo-